Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema súper importante, interesante más que nada. Por eso les pido que se queden hasta el final porque desde que comienza hasta que termina está totalmente interesa, urge aprender. Se titula nuestro tema: ¿Debe la mujer guardar silencio en la iglesia? Este tema es un tema muy polémico, pero es necesario que veamos algunas cosas que la Biblia dice. Son dos cartas que escribió Pablo y vamos a comenzar primeramente una de las primeras cartas, que es Primera a los Corintios. Le voy a dar lectura cuáles son los dos textos que es muy pronunciado y están, en contra de la mujer. Primera a los Corintios 14, 34 y 35, y dice de esta manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En el 35 dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y lamentablemente, con estos textos, muchas denominaciones han minimizado a la mujer, han dicho muchas cosas, incluso que la mujer no debe enseñar la palabra. Y de eso se va a tratar este tema. Pero la pregunta que surge es: si de Pablo hubieran salido estas frases, porque está en una de las cartas de Pablo, ¿qué acaso no se hubiera metido el apóstol en problema con las mujeres? Claro que sí. Sobre todo con las mujeres que colaboraron con él, como Lidia, Febe, Evodia, Síntique, Trifena, Trifosa, Priscila, etc. Y muchas mujeres más. Por eso hoy vamos a ver algunas contradicciones sobre estos textos que supuestamente dicen que escribió Pablo, pero al final vamos a ver si realmente lo escribió él o fueron otras personas. Entonces, primera contradicción está en el contexto de los versículos 34 y 35, porque los versículos 36 y 37 dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En la traducción actual, estos mismos versículos 36 y 37 dice: ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos que lo recibieron. Si alguien se cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, entonces debe reconocer que esto que les escribo es una orden de Dios. ¿Se dan cuenta que aquí Pablo está exhortando como a un grupo de hombres, de judíos? No es una contradicción, porque en el 34 y en el 35 comienza, supuestamente habla enérgicamente en contra de la mujer, pero ya ahora Pablo exhorta a alguien o a varias personas. Entonces, las palabras que Pablo trató de decir en estos dos versículos es que si alguien si fuera capaz de decir esas cosas, dice: hagan lo que les mando y no enseñen falsa doctrina. Aquí estamos viendo cómo esa exhortación viene como que otras personas lo pudieron haber dicho, pero no fue dicho por el apóstol Pablo. Segunda contradicción. En el versículo 34, donde dice: sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si realmente Pablo escribiera esto, entonces, ¿por qué en Romanos 6:14 Pablo escribió:
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya en el capítulo 8:2 de Romanos dice, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿estamos bajo la ley o ya fuimos librados de la ley? Si Pablo escribió en el 34, como también la ley lo dice, pero en esta acá en Romanos dice que ya no estamos bajo la ley, entonces como que hay una contradicción de que en una parte dice favorece a la ley, que sí está vigente la ley, y en otra dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ver la contradicción número 3. Siguiendo lo mismo dice, y que estén sujetas como también la ley lo dice. Cuando Pablo, escuchen bien, cuando Pablo citaba la ley, lo remarcaba y citaba en qué parte de la ley lo decía. Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo. Aquí en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios, en el versículo 21, Pablo escribió y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni así me van a entender. Y al terminar el texto, tiene una letra pequeñita para llevarnos al libro donde la ley lo dice. Así que en el versículo 21, la letrita nos lleva a Isaías 28, 11 y 12. Cuando se lee, ahí vemos que sí, refuerza las palabras antes dichas. ¿Sí? Lo mismo dice, o sea, diciendo que sí la ley dice eso que citó. Bueno, pues resulta que en el versículo 34, donde dice, como también la ley lo dice, pues no dice nada. No está remarcado, no tiene nada, o sea, no aparece ninguna letrita para llevarnos al libro, ¿verdad?, de la ley, donde avala lo que está diciendo supuestamente Pablo en el versículo 34. Además lo pueden leer, lo pueden corroborar ustedes, que donde dice como también la ley lo dice, está limpio, o sea, no existe ningún libro de la ley que refuerce lo que supuestamente está escrito. Bueno, número 4. Y aquí sí, tu compañera mujer, quiero que pongas mucha atención, porque en este punto vamos a decir, aquí es sobre si la mujer debe enseñar la palabra o no debe enseñar la palabra, como supuestamente muchos dicen. Bueno, ¿realmente Pablo mandó a callar a las mujeres en la congregación? ¿Ustedes qué dicen? Si fuera así, entonces ¿por qué en 1 Corintios 11:5 Pablo dice otra cosa? Y les voy a leer en que sea un pedacito donde refuerza lo que les voy a decir. Dice en 1 Corintios 11:5, pero toda mujer, escuchen bien, toda mujer que ora o profetiza. La palabra orar significa hablar verbalmente con Dios. Entonces, si Pablo hubiera mandado a callar a las mujeres en el versículo 34 y 35, ¿cómo les iba a permitir ahora en este capítulo que oraran en voz alta? ¿Cómo pues? ¿Qué no es una contradicción ahí? Y aparte de eso, dice que ora o profetiza. ¿Qué es profetizar? Anunciar algo o hablar por inspiración del Espíritu Santo mensajes de Dios para su pueblo. Significa revelar su voluntad divina, aunque no implique la predicción del futuro. Si Pablo hubiera mandado a callar a las mujeres, como aquí en 1 Corintios 11:5, iba a permitir que aún enseñara la palabra. Porque dice claramente, la mujer que ora o profetiza
O sea que ya había mujeres en el tiempo de Pablo que enseñaban la palabra. ¿Por qué? Porque él lo permitía. Por ejemplo, ¿quién puso a Febe, a la hermana Febe, como diaconisa en la iglesia de Cencrea? Pues Pablo. ¿Y para qué lo puso? ¿Para que estuviera muda? ¿Para que cerrara su boca? Ah, ¿verdad que no? Es imposible entonces que Pablo dijera tantas sandeces. Si la puso, ni modo que va a estar muda o va a hablar con señas. No, la puso para hablar. Entonces, ¿cómo es posible que en este capítulo, el 14:34, dice que no, que guarde silencio y que no debe hablar en la congregación? Entonces estamos viendo cuántas contradicciones existen. Eso es de primera a los Corintios. Ahora, primera Timoteo capítulo 2, los versículos del 11 al 15. Miren cómo dice, les voy a leer rapidito y ahí vamos a ver nuevas contradicciones. Dice primera Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engendrado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Comenzamos. Todos los versículos tienen algo contradictorio. En el versículo 11 dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Sujeción de qué? ¿De quién? ¿Del marido? ¿Del pastor? ¿De la gente? No dice, no especifica. Eso es una contradicción. En el versículo 12 dice, no permito a la mujer enseñar. Bueno, acabamos de ver que en primera a los Corintios 11:5, Pablo sí lo permitía. ¿Se dan cuenta? Y supuestamente Pablo lo escribió. Vamos a ver al final, en la conclusión, por eso quiero que se queden hasta el final, porque ahí vamos a ver qué cosa pudo haber sucedido con estos textos. Está muy interesante. En el versículo... pero miren, les voy a poner un ejemplo. Dice, no permito a la mujer enseñar. Ya lo dijimos que sí, Pablo lo permitía. Pero además también quiero añadir que si de verdad Dios no fuera de acuerdo en que la mujer participara o que enseñara la palabra, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios permitió que mujeres enseñaran la palabra? Por ejemplo, Hulda. ¿Quién fue Hulda? Fue una profetisa. Y si quieren buscarlo, está en Segundo de Reyes, capítulo 22. Ahí menciona la labor que hizo esta mujer. En el versículo 14 dice que fueron algunos líderes a buscarla. Y entre los líderes fue el sacerdote Hilcías. ¿Qué fueron a hacer? A preguntar sobre la voluntad de Dios a una mujer. O sea, ella ayudó a estos líderes a entender la palabra de Dios. Sí, y ella comenzó diciendo como toda una profeta, porque así ha dicho Jehová, y comenzó a decirles, y dile al varón que te mandó a preguntar, que era el rey Josías y otros líderes, que así les va a suceder. Y así sucedió. Sí, imagínense, una mujer, o sea, no solamente profetizaba, enseñaba a hombres. Y eso es lo que no soporta. Que una mujer enseñe donde haya varones. Pues esta mujer le enseñó a un grupo de hombres y a líderes. Otra, en Jueces 4 habla de otra profetisa y que fue juez y gobernadora, que fue Débora. Débora y Barak derrotan a Sísara, pero por mano de mujer, a través de Jael. Y ella profetizó que la gloria no iba a ser para los varones, sino para una mujer. Porque las mujeres derrotaron a Sísara.
Entonces aquí vemos una mujer que gobernaba, no gobernaba a las mujeres, gobernaba a todo un pueblo, gobernaba hasta a los hombres, porque ella dirigía a todo ese pueblo. Entonces, si Dios no fuera de acuerdo que la mujer hable o enseñe la palabra, pues desde el Antiguo Testamento Dios lo hubiera prohibido. Pero no es así. O sea, no nos hagamos los ciegos, los ingenuos. Hay que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis las veces que sea necesaria para entenderlo. Por favor, estudiemos la palabra. En el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ese orden que Dios puso no tiene nada que ver si la mujer debe hablar, no debe hablar o no debe enseñar. No tiene nada que ver. Es simplemente un orden que Dios puso. En el versículo 14 dice que Adán no fue engañado sino la mujer. ¿Y quién dijo eso? Claro que sí fue engañado. Quizás no por la serpiente, pero sí por la mujer. Así que ambos fueron engañados. No solamente la mujer, también Adán fue engañado. ¿Se dan cuenta? Son contradicciones que estamos sacando de estos textos. El último texto, que es el 15, dice, bueno, este versículo sí lo chamorrea todo. Porque miren cómo dice. Que la mujer se salvará, escuchen bien, que la mujer se salvará engendrando hijos. Por favor. Nosotras las mujeres no engendramos hijos, concebimos hijos. El hombre es el que engendra. Con este texto podemos mostrar claramente que esto fue escrito o pronunciado por personas neófitas, por no decir estúpidas. Gente que no sabe rápido, o sea, porque Pablo fue un hombre culto, estudiado, fue un erudito, un sabio, un intelectual, un entendido. Ni modo que se expresara como un bobo diciendo que las mujeres engendramos hijos. ¿Cómo creen que el apóstol Pablo va a decir tantas tonterías? ¿Se dan cuenta que ambas cartas hay demasiadas contradicciones? Un gran pensador como Pablo, un erudito como él, no pudo haber dicho tantas boberías como estas. No la pudo haber dicho. Por eso se cree que la Biblia ha sufrido de muchas alteraciones en el transcurso de estos años desde que existió. Y esas alteraciones tienen su nombre. Y eso es con eso vamos a concluir. Se llama interpolación. La palabra interpolación proviene de la palabra interpolar. Y les voy a dar 3 significados. Interpolar significa intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o en las obras y escritos antiguos. Significa también interrumpir o hacer un breve descanso en la continuación de algo y volver luego a proseguirlo. Pero también significa introducir palabras o textos en un texto ya terminado, especialmente en lo ajeno o en lo antiguo. Introducir palabras. Con estos significados podemos entender que sí es posible que la Biblia haya sufrido de muchos cambios, de muchas alteraciones. ¿Y saben por qué si yo lo creo al 100%? ¿Por qué entonces quedó escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que a la palabra no se le debe añadir ni quitar? Sí sabían eso, ¿verdad? Lo dice Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra
que yo os mando, ni disminuiréis de ella. En Apocalipsis lo dice una forma más amplia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, si esto quedó escrito así, es porque Dios lo sabía. Dios es muy sabio, es omnisciente. Él sabía que si alguien se iba a atrever a hacer algo así. Y ya lo estamos viendo. Lo acabamos de ver en una forma muy clara. Por eso, hermana que me estás escuchando, no te detengas en el llamado que Dios te ha dado. Que nadie te intimide para hablar. Sí, que nadie te intimide con estos textos falsos que han sido incrustados. Estos textos han sido incrustados en la palabra de Dios, que pocos cristianos se han dado cuenta. Sigamos adelante hablando y enseñando la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Recuerden lo que dice Proverbios 11:16. La mujer agraciada tendrá honra. Que Dios los bendiga.